Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver o a continuar con la clase de GHC. Fíjense, la semana pasada pues vimos cómo llegó Cristóbal Colón aquí a Venezuela. Dijimos que llegó por la parte norte, ¿verdad? Por estas costas, pero específicamente aquí en el Golfo de Paria, ¿verdad? Fíjense, una vez que entra Cristóbal Colón, llegan también otros conquistadores, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, en primer lugar, de esas perlas, de ese oro que tenían los indígenas, ¿verdad? Entonces vieron que había minerales o materiales costosos, ¿verdad? Entonces, primeramente, pues engañaron a los indígenas, le cambiaron por espejos, le cambiaron por pedacitos de vidrio de colores, que ellos, bueno, eran llamativos para ellos, pero en realidad no tenían ningún valor. Y los españoles, pues, obtuvieron otras cosas de gran valor, ¿verdad? Entonces, fíjense, al ver que aquí había riqueza, había otros factores que eran determinantes para poder quedarse aquí. Fíjense que cuando ven en las costas también, pues ven que los indígenas se dedican al sembradío. En ese sembradío, pues ven que hay el cacao. Entonces, es propicio, lo vieron propicio para crear haciendas en donde se produjera ese cacao, ¿verdad? También trajeron ellos otros productos, ellos ingresaron el café, ingresaron la papa, ganado, puede ser ganado vacuno, el caballar, el porcino, también tipos de aves, ¿verdad? Entonces, se asentaron en caseríos, ¿verdad? Aquí principalmente o al principio por las costas, ¿verdad? Posteriormente a eso, pues se fueron adentrando en todo el territorio. Pero esto lo vamos a hablar un poquitico más adelante, esta formación de esas provincias. Fíjense, hay varios factores que influyeron en que los conquistadores en primera parte se quedaran aquí en las costas. Una de las principales fue que era de fácil acceso a la vía marítima, es decir, podían importar la mercancía, ¿verdad? Bien sea lo que cosechaban en sus haciendas o llevarse el oro, las perlas, todos esos materiales que conseguían costosos, llevárselo a España, ¿verdad? Otro factor muy determinante fue pues los suelos, ¿verdad? Que eran propicios para cierto tipo de productos. Después, bueno, cuando ya se fueron adentrando, pues vieron que había tierras más fértiles en otros sectores, ¿verdad? Como es, por ejemplo, esta parte de aquí, en donde es lo que hoy conocemos como Mérida, Táchira, tierras más frías, ¿verdad? Y también se mudaron por el tipo de clima. En las costas sabemos que, bueno, hace muchísimo más calor y consiguieron tierras que eran más frescas, ¿verdad? Entonces fueron poblando otros territorios. Ahora bien, hay otros factores también que influyeron en que en primera parte se quedaran en esas costas y fue que la parte administrativa pues estaba en la isla de Santo Domingo. Entonces a través del mar pues se dirigían con mayor facilidad a esa isla, ¿verdad? Entonces, los colonos, pues, prefirieron quedarse en esos sitios, ¿verdad? Posterior a eso, como les dije, pues buscaron las zonas montañosas, en donde pues tenían más facilidad a los cultivos, se daban más clases de hortalizas, frutas y todos esos productos que ellos querían pues sembrar, ¿verdad? Producir aquí en Venezuela. La organización de ellos se hizo, por supuesto, al principio en pequeños poblados. Esos pequeños poblados que fueron montando en diferentes partes del territorio, ¿verdad? Después, pues, ya se organizaron en poblados más grandes. El ejemplo está aquí en Caracas, en la Plaza Bolívar. Si vamos al centro, en la Plaza Bolívar, pues nos damos cuenta o cuando nos hacen el tour algunas personas que conocían la zona o historiadores,
nos van a indicar que alrededor de esa plaza, llamada anteriormente la Plaza Mayor, estaba el Cabildo, estaba la cárcel, que es la Casa Amarilla hoy en día, ¿no? Que es un museo. Por otro lado, tenían también la iglesia. Y alrededor, pues, se encontraban grandes casas en haciendas, ¿verdad? Eran grandes haciendas. Por ahí cerca está la casa natal del Libertador. Hoy en día, bueno, vemos más comercios y todo porque ha cambiado, pero anteriormente, pues, eran grandes haciendas con sus casas, ¿verdad? En donde, pues, ellos cosechaban sobre todo el café, el producto que trajeron los españoles aquí a Venezuela, ¿verdad? Entonces, fíjense, para un poquito resumir esa parte que les hablé, dice que el territorio colonial, como habíamos estudiado, se usó para la agricultura, para la ganadería y el establecimiento de centros urbanos, ¿verdad? Pero no todo el territorio fue aprovechado dependiendo del relieve. Es decir, hay sitios en donde pues eran sitios, por lo menos en Guayana, hay sitios que no podían dedicarse a la agricultura, ¿verdad? Porque hay zonas que son muy rocosas, el terreno no es propicio para eso. Entonces, dependiendo de dónde se ubicaban, pues podían realizar algunas actividades en unos sitios y en otros no, ¿verdad? Variaba la actividad que ellos realizaban. Pero fíjense, esos españoles llegaron aquí con un permiso. ¿Un permiso de quién? De la corona. A pesar de que ellos eran como empresas privadas, ¿verdad? Que venían conquistando terrenos y buscando ganancias, ¿verdad? Buscando cosas provechosas. La corona le firma unas capitulaciones. ¿Por qué? Porque la corona también los ayudó con real, ¿verdad? Dándole suministros para que hicieran esas expediciones. Ahora bien, la corona lo hizo también con fines de lucrarse ella también, porque los conquistadores, una vez firmadas esas capitulaciones, pues ahí estaba especificado que la quinta parte, o como llamaban antes, el quinto real, que obtenían de las riquezas, de territorios o de cosas que conseguían, oro, perlas, pues esa quinta parte era para la corona, ¿verdad? Entonces ahí se beneficiaba más la corona que los mismos conquistadores. Pero bueno, los conquistadores consiguieron también una tierra propicia, una tierra apta para llevar una buena vida. Fíjense que esos conquistadores españoles pues eran en la clase social pues los blancos peninsulares, los que tenían los mayores privilegios, ¿verdad? Entonces fíjense, al principio pues habían esclavizado a los indígenas y esos indígenas, pues, después la corona se dio cuenta que eran personas dóciles, personas que no debían ser puestos como esclavos. Y fue cuando después se firman capitulaciones a los hermanos Welser, que eran los que traían o trajeron los primeros esclavos a Venezuela, ¿verdad? Los negros africanos, también llamados así. ¿Para qué? Para que trabajaran todas esas haciendas que eran dueños, por supuesto, los blancos peninsulares, ¿verdad? Eran terratenientes, dueños de grandes extensiones de terreno, ¿verdad? Entonces, fíjense, esa corona española, pues, a través de esas capitulaciones, también ejecutó varias acciones. Entre las acciones están, primero, creó gobernaciones o provincias. Fíjense aquí, por eso les ubiqué en la pantalla este mapa con esas provincias o gobernaciones también llamadas. Después otorgó a cada capitulante el territorio de una gobernación o provincia, es decir, esas personas pues que iban conquistando esos terrenos, ellos le otorgaban esos terrenos, aparte de eso que le daban altos cargos militares, ¿verdad? También por haber
encontrado esos territorios. Entonces, fíjense, otra de las acciones, pues, que estableció una política pobladora que consistía en obligar a los capitulantes a formar o fundar pueblos con españoles, indígenas y esclavos africanos. Es ahí donde, pues, se da ese proceso, ese gran proceso de mestizaje, que hoy lo podemos observar nosotros los venezolanos, como tenemos diferentes fisionomías, diferente color de piel. Eso es gracias a ese mestizaje, ¿verdad? También diferentes culturas, diferentes comidas que viene de esa mezcla de esas tres razas, ¿verdad? El africano, el indígena y el español. Ahora bien, hay unas características. Las características del proceso de conquista del territorio venezolano. Fíjense, entre esas características pues está la conquista del territorio venezolano, fue realizada por los españoles y organizada en Santo Domingo. Como les dije, la parte administrativa estaba en la isla de Santo Domingo. Entonces, claro, los que estaban aquí cerca de las costas pues tenían fácil acceso a esa isla, ¿verdad? De Santo Domingo. Otra característica que dice que fue un proceso lento. ¿Por qué lento? Porque fíjense, uno lo ve así tan fácil de que ellos entraron, llegaron, poblaron el territorio. Pues no fue así. Los indígenas se defendieron, los indígenas no querían que nadie viniera a someterlos ni a decirles cómo debían ellos trabajar, cómo debían ellos vivir, cambiarle su forma de vivir, ni cambiarle su religión, sus costumbres, su cultura, ¿verdad? Entonces ellos pues se defendieron, ellos lucharon, pero claro, tenían desventaja porque los españoles traían armas, traían espadas, ¿verdad? Entonces, por mucho que lucharon, pues no lograron defender el territorio como tal. Entonces, pues ellos fueron adquiriendo cada vez más y más territorio en Venezuela. Fíjense, otra característica es la creación de es que dice que la creación de provincias marcó una tendencia hacia el fraccionamiento, es decir, cada provincia funcionaba de manera independiente. Fíjense, aquí como lo vemos hoy en día, pues tenemos un solo gobierno que manda en todo el territorio. Anteriormente no, cada provincia pues tenía sus propias funciones, pues, o sea, su propia administración. Entonces, fíjense que también entre otras características es que dice que los conquistadores no cumplen con la política del planteamiento pautado. ¿Por qué? Porque los territorios los buscaban para obtener simplemente beneficios económicos y lo que quería la corona pues era que poblaran todo el territorio de Venezuela y por supuesto cumplieran con el trato de la capitulación, que era darle el quinto real o la quinta parte, ¿verdad? Entonces muchos de esos conquistadores no cumplieron con esas cláusulas, entonces lo que hacían era para beneficio propio, todo lo que obtenían era para beneficio propio, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo están todas esas características, todos esos factores que influyeron en la conquista de esos territorios de Venezuela. Ahora bien, fíjense, esa conquista se hizo por partes. En primera parte, como les dije, pues fue por la parte de las costas, ¿verdad? En la parte de la penetración de Oriente. ¿En qué fecha fue? Fue en 1500 a 1530. Después viene la parte del occidente, en donde buscaron las partes de las montañas, ¿verdad? Los relieves montañosos, tierras más frías. Y eso lo hicieron en el año 1527 a 1552. Eso fue en una segunda etapa.
Después en la tercera etapa, pues logran entrar más hacia el centro de nuestro país. Logran entrar a Barquisimeto, a Caracas, a todas esas zonas más céntricas, ¿verdad? Y fíjense, la última parte aquí central, pues es en 1567, cuando se logra la fundación de Caracas, ¿verdad? Entonces, esa primera etapa es de 1552 a 1567 con la fundación de Caracas. Aquí también, pues lucharon mucho esos indígenas, al igual que en los otros territorios. Y aquí, conocidos esos indios, el indio Guaycaipuro, el indio Tamanaco, todos esos indios lucharon también porque no entraran a Caracas, ¿verdad? Y hubo una cuarta etapa, la última parte, que fue de 1568 a 1596, ¿verdad? Y esa ya fue la parte del sur, la parte más de estos lados de Guayana. Entonces, fíjense cómo entrando a los territorios, pues logran formar todas estas provincias, ¿verdad? Entonces, provincia o gobernaciones. Fíjense, primero pues logran entrar o formar la provincia de Margarita, ¿verdad? Esta isla. Después, la de Tierra Firme, entran aquí a la parte de la provincia de Maracaibo, posterior la provincia de Caracas, Guayana, y así sucesivamente van entrando a todas o poblando todas estas provincias, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo todos esos españoles, pues, logran entrar en nuestro territorio, adueñarse de nuestro territorio y cambiar todo, cambiar todas nuestras costumbres, cambiar todas nuestras culturas, sometieron a esos indígenas al catolicismo, en cuanto a la religión fue al catolicismo, ¿verdad? Prohibiéndole sus creencias, ¿no? Que ellos de forma privada, sin que los españoles se dieran cuenta, los obispos en ese entonces se dieran cuenta de que ellos seguían sus creencias, pues, como ellos creían en cosas naturales, como el relámpago, el trueno, el rayo, la lluvia, todos esos aspectos, la luna, el sol, todas esas cosas, ¿verdad? Y si hacían rituales o tradiciones o hacían sus bailes, sus cosas, pues lo hacían de forma que no los vieran los españoles, ¿verdad? Porque era castigado para aquel entonces. Entonces, aquí pues ya pudimos ver parte de cómo poblaron el territorio. Fíjense la diferencia de este mapa también. Anteriormente pues teníamos un territorio aquí más extenso, ¿verdad? Que después, bueno, lo fuimos perdiendo y el territorio de Venezuela pues nos quedó más reducido. La Guayana Esequiba, como sabemos, todavía está en reclamación, ¿verdad? Y en la formación de las provincias, aquí estaba solamente este pedazo completo, era la provincia de Maracaibo, pero posterior, unos años siguientes, dividieron esa provincia de Maracaibo en dos provincias. Entonces la provincia de Maracaibo vendría quedando esta parte roja y esta parte azulita empieza a formar parte de la provincia de Barinas. También después hicieron la provincia de Trinidad. Aquí está la provincia de Trinidad, la de Margarita está por aquí arriba, por aquí en esta isla aquí. Ajá. Entonces, fíjense todas las provincias, cómo estaba el mapa, ¿verdad? Dividido. Mucha la diferencia de hoy en día, que tenemos 23 estados y un distrito capital. Entonces, bueno, esta es la parte que quería hablar del poblamiento, ¿verdad? Nos vemos entonces en la próxima clase, chicos.